Y al pensar en el texto, vamos a estudiar Hechos capítulo 10, comenzando en 24. Pero una cosa que he notado aquí en Facebook, y es si alguien tiene una buena noticia, quiere compartirla con todo el mundo. Si alguien se pone comprometido para casarse, ahí está en Facebook. Sí. Si están por tener a un hijo, ahí está en Facebook. No solamente eso, si tienen un buen bocadillo que quieren compartir con los demás, mira este bocadillo. Ahora, si pudieran poner esa comida por una línea para que llegara a uno por Facebook, sería bonito. Pero en Hechos capítulo 10 tenemos a un hombre llamado Cornelio, el primero que iba a ser cristiano sin ser de raza judía, que estaba al punto de recibir unas buenas noticias de Jesucristo. Él quería compartir las noticias con todo el mundo. Vamos a ver cómo esto pasó y vamos a comenzar leyendo. Podemos dar vueltas así a Jerry. Si puedes comenzar con Hechos 10, 24 y 26 para ver lo que pasó cuando Pedro, el predicador, llegó a Cesarea para predicar a Cornelio. Si puedes leer, por favor, Jerry. Hechos 10, del 24 al 26, sí, ¿verdad? por favor. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro lo levantó, diciendo: «Ponte de pie, yo también soy hombre». ¿Cornelio quería escuchar las buenas noticias solo o con sus amados familiares? Con sus parientes y amigos íntimos. Si nosotros nos damos cuenta del valor que es el Evangelio de Jesucristo, ¿cuánto lo vamos a querer compartir con otros? Sí, amén. Pero un puntito aquí más. ¿Qué hizo Cornelio al entrar Pedro? Se postró Cornelio se postró ante Pedro. ¿Y Pedro lo aceptó o lo rechazó? Según 26. Lo rechaza, le dice: sí, yo soy un hombre igual que tú. Yo soy un hombre. Aquí vemos que no debemos postrarnos delante de ningún hombre. Algunos dicen que Pedro era el primer papa. No existía nada de eso en aquel entonces, pero si hubiese sido el primer papa, no solamente habría aceptado que se postrara delante de él, habría dicho: aquí está mi anillo, etc. Pero no. Los hombres no deben recibir este tipo de homenaje, digamos. Sí. Gardner, hay un problema con los seres humanos muchas veces, que queremos poner a otros seres humanos sobre un pedestal, en vez de poner a Dios sobre un pedestal. Sea el pastor, sea el predicador, sea el obispo. Elevamos demasiado a los hombres y el único que merece ser elevado es Jesucristo. Cristo, cuando estaba aquí en la tierra, dijo: todos vosotros sois hermanos. Estamos en el mismo nivel de importancia. Sí. Así es, ok. Bueno, ahí está Pedro para hablar con la gente y vamos a leer 27 y 28, Roger, por favor. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Algo tremendo está pasando aquí. Tenemos a un judío que normalmente no habría tenido tratos con los no judíos, entrando en la casa de un no judío y preparándose para enseñarles. ¿Quién le había enseñado a hacer esto? ¿Qué le había enseñado según versículo 28? Sí. Dios le había enseñado de que no puede discriminar, sería discriminar. ¿Verdad? ¿Y cómo Dios le había enseñado? Hay que recordar lo que pasó en la primera parte del capítulo. Dios le enseñó con un mandato directo: Pedro, tú va a esa gente. Le enseñó por un ejemplo: Pedro, haz como el otro. ¿Cómo le enseñó Dios a Pedro que no llamara a ningún hombre común ni inmundo? Pedro tuvo que llegar a esa conclusión en base de la visión que había tenido. ¿Verdad? O sea, él tuvo que inferir el significado de esa visión. Hoy en día muchos se quejan de sacar información de la Biblia por medio de las inferencias, pero ellas se encuentran en todas partes. Decir que no vamos a aprender por inferencias es tapar los oídos espirituales a un montón de enseñanza que tenemos. Sí. Amén. Okay.
Ahora, Pedro en versículo 29 pregunta a Cornelio, ¿por qué me has hecho venir? Y en 30 a 32, Cornelio le relata de la visión que había visto, cómo había seguido las instrucciones en la visión, había enviado a personas a buscar a Pedro. Ahora, pero vamos a ver las últimas palabras de Cornelio en cuanto a esta historia en 33. Jerry, si puedes leer 33, por favor. Por tanto, envié por ti al instante, y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios, para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Aquí en versículo 33 tenemos lo que es necesario para ser un buen oyente. Roger se acuerda que hace un par de semanas di un mensaje sobre este versículo. Para ser buen oyente, uno tiene que estar presente. Sí. Aquí pues todos nosotros estamos aquí. Si no estamos presentes para oír la palabra de Dios, no vamos a aprender nada. Pero en la presencia de Dios, ¿cómo debemos estar al estar escuchando la palabra de Dios? Con gran reverencia y con gran respeto. Sí, si estuviera aquí el presidente de los Estados Unidos, estaríamos muy respetuosos. Y a cuanto más en la presencia de Dios. Y querían oír solamente lo agradable de la palabra de Dios. ¿Qué porción de la verdad querían oír según la última parte de 33? Todo. Querían oír todo lo que Dios había mandado. Algunos hoy en día solamente quieren oír lo bonito. Algunos predicadores solamente hablan de lo bonito. Roger y yo hablamos el otro día como los teleevangelistas, como decimos en inglés, más populares jamás hablan del pecado, jamás hablan del castigo eterno, porque son cosas desagradables. La gente no quiere oír esto, pero los que buscan la verdad quieren toda la verdad. Lo desagradable igual como lo agradable. Sí. Ok. Ahora, vamos a leer ahora los versículos quizás más directos en contra del racismo que están en la Biblia. Son versículos 34 y 35. No sé, Roger, ¿lo tienes para leer? Sí, lo tengo aquí. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios no hace acepción de personas. Una cosa que no comprendo es ver a algunos que afirman ser cristianos, sin embargo a la vez son racistas. Pero para Dios no existe tal cosa. Sí. Porque Él no hace excepción de personas. Para Él una raza no es superior a la otra. Pedro se dio cuenta por la visión que había recibido anteriormente. Si seguimos a Cristo, no podemos hacer acepción de personas. ¿Sí? Amén. Y Pedro, yo digo que aprende una gran verdad. Él pensaba que los brazos de Dios y la salvación de Dios era solamente para un grupo específico. Y aquí se da cuenta que la gracia de Dios y los brazos de Dios están abiertos para cualquier persona que lo anda buscando a Dios. Es algo increíble. Yo pensando, Dios, si hubiera querido, es su gracia, Él hace con él lo que Él quiera. Y la podía limitar a cierto grupo que fuera su favorito. Pero Dios es un Dios que va más allá de cualquier raza y extiende su gracia a todo el mundo. Realmente es algo increíble de ver. Una cosa, me encantan las iglesias aquí en el área de Nueva York. Las congregaciones, todas ellas son para mí congregaciones, yo las llamo de las Naciones Unidas. Ahí en West Harlem, donde vamos nosotros, tenemos gente de África, tenemos a gente de la República Dominicana, tenemos a gente de Colombia, de todas partes, y así debe ser. Hasta de la India. La India, sí, que no nos olvidemos de la hermana querida. Okay. Sí. Y también en Piscataway, la Iglesia de Cristo en Piscataway, hay hermanos de la China. Sí. Yo me estoy acordando de otro versículo que se encuentra más adelante en el libro de Hechos, que también enseña claramente que Dios está en contra del racismo, porque dice que de una sangre hizo todas las naciones. Nosotros en realidad venimos de los mismos padres, y los seres humanos muchas veces se olvidan de eso. Sí. Dios es
no es parcial, es imparcial, y no mira el color de nuestra piel, ni el nivel de estudios que hayamos tenido, No. ni los otros factores externos. Ahí está en Hechos 10, 34 al 35. Ahora le toca a Cornelio le toca a Pedro, hablar con Cornelio acerca de Jesucristo. Vamos a leer lo que dijo. Cornelio sin duda habría oído de Cristo y Pedro le va a mostrar que es por Cristo que él y todo el mundo tiene esperanza. Vamos a leer el mensaje entero, Jerry, si no es demasiado, de 36 a 43, por favor. El mensaje que él envió a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, Él es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Muy bien, Jerry. Aunque Pedro menciona a los profetas en versículo 43, está hablando con los gentiles que respetaban a la ley de Moisés sin duda, pero por eso da un resumen de la vida de Jesús, del bien que hizo, de sus milagros, y da mucho énfasis al hecho que él y los demás apóstoles eran testigos, y que el testimonio que ellos daban de Jesucristo iba a ser la base de la fe, y que a través de la fe en Cristo iban a recibir perdón de pecados. Pero Pedro no pudo terminar su mensaje. Fue interrumpido, pero no por cualquier fulano. Fue interrumpido por el Espíritu Santo. Si alguien quiere interrumpirme, que sea el Espíritu Santo que lo haga, ok. Vamos a ver qué pasó. Roger, si puedes leer de 44 a 46, por favor. Sí, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Ok. Podemos parar ahí un ratito. Sí. Pero dice en capítulo 11, versículo 15, que lo que pasó aquí con Cornelio y su familia era igual como había pasado en el principio. En el día de Pentecostés yo lo veo. Sí. Y los judíos que habían acompañado a Pedro habrían quedado con la boca abierta. ¿Qué pasa aquí? Toda la vida se les había enseñado que el evangelio, las buenas cosas de Dios son para los judíos. Y aquí obviamente toda esa gente no judía estaba recibiendo el bautismo del Espíritu Santo, tal como se describe en Hechos capítulo 2. Sí. Es como que Dios lo puso al mismo nivel, sí, judío y al gentil. ¿Verdad? Ok, vamos a terminar con 47 y 48, pero también vamos a contestar una pregunta que a veces se nos hace con respecto a todo eso. 47 y 48, Jerry, por favor. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Ok, un puntito antes de llegar al punto principal. Hoy en día está de moda decir que
el bautismo que importa en la Biblia es el bautismo en el Espíritu Santo. Pero aquí vemos lo que Pedro tuvo en mente. Y en otros textos también, Hechos capítulo 8, el bautismo tuvo que ver con agua. Y eso es lo que normalmente se asocia con la palabra. Pero el punto de Pedro, ¿quién va a negarles el bautismo? Que obviamente Cristo se ha aprobado de ellos. Sí. ¿Y qué les mandó a hacer según 48? Lo mandó a que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ok, una preguntita que nos hacen y debemos dirigirnos a ella antes de terminar. Cornelio y su familia fueron salvos antes de bautizarse, dicen algunos. Y dicen ellos, por tanto, yo puedo ser salvo antes de bautizarme. ¿Ustedes han oído este punto a veces? ¿Cómo respondes, Jerry, a este punto? Pues, en primer lugar, el hecho de que ellos habían sido bautizados con el Espíritu Santo, o habían recibido el Espíritu Santo como los apóstoles en el principio, no era una prueba de que hubieran recibido perdón de pecados. El propósito del bautismo en agua era para perdón de pecados. Esto era una señal especial para los judíos que todavía no se daban cuenta de que el evangelio era también para los gentiles. Entonces era un caso excepcional. Dios quiso hacer algo para demostrar a los judíos que los gentiles también podían ser salvos a través de Jesús sin tener que ir primero por la ley de Moisés. Buen punto. No todos los que en la Biblia recibían manifestaciones del Espíritu Santo eran buenos. Yo pienso en el rey Saúl, que era malo, pero Dios andaba profetizando, aunque andaba mal. Caifás dio una profecía, pero yo creo que tocaste el blanco, o diste en el blanco, al decir que eso fue un caso excepcional. ¿Cómo los judíos iban a recibir a Cornelio y su familia sin que él hubiera demostrado en forma visible y abierta que eran candidatos apropiados para el bautismo? Roger, ¿tienes algo más que decir antes de terminar? No, yo pensando en Cornelio es otro de tu ejemplo en el libro de Hechos, donde vemos la importancia del bautismo. Aquí hay un hombre bueno, temeroso de Dios, que ve una visión de Dios, diciéndole, yo me agrado de ti, como si fuera, escucha el evangelio de Dios, es bautizado por el Espíritu Santo y como quiera necesita ser bautizado en agua para que sus pecados sean limpiados. Sí. Es tan importante y esencial el bautismo para ser perdonado por nuestros pecados. Y esta es otra historia que nos dice eso. Así es. Y un puntito más, Gardner. Muchos tienen el bautismo hoy en día como si fuera algo opcional, ¿verdad? Dicen que uno se salva nada más al creer en Jesús como el Hijo de Dios, y el bautismo se puede aplazar, puede ser para otro momento. Aquí se presenta como un mandamiento. Es fuerte, ¿verdad? Sí, sí. Bautizarles en agua. Otra cosa. Muy bien, gracias por haber escuchado este estudio. Si está mirando en YouTube, no se olvide de suscribirse. Y si está mirando en Facebook, favor copiar mensaje o favor compartir mensaje con otros para que otros lo vean. Dios le bendiga. Muchas gracias por su interés en la Biblia.